gusto me da iniciar con este podcast. Solo es mi punto de vista para todos aquellos que hoy nos están escuchando desde su casa, el transporte público, el trabajo o donde quiera que se encuentren. Les mando un afectuoso saludo. Este podcast tiene la finalidad de hablar de diferentes temas donde les daré mi punto de vista. Para este primer episodio voy a contestar a una serie de preguntas que jóvenes estudiantes de bachillerato me hicieron llegar. Como siempre, la opinión y la reflexión más acertada la tienes tú. Y bien, vamos a entrar entonces de lleno a este primer episodio, dando respuesta a nuestras preguntas que nos hicieron llegar estos jóvenes. Esta primera pregunta nos dice: ¿por qué mi hermano no ayuda en la casa y yo, que soy mujer, sí tengo que hacerlo? Bien, pues esta pregunta tiene que ver, para mi gusto, con una costumbre o una ideología pues muy arraigada en cada una de las familias, pero no en todas, porque no en todas sucede lo mismo. Considero que es importante o sería importante que expreses tu sentir al respecto con tus padres, que les comentes que no te parece justo que solo tú tengas que realizar las labores del hogar cuando todos los integrantes de tu familia viven en la misma casa. Y por ende, todos sin excepción deberían participar en la limpieza del hogar. Aunque sé que no es tan sencillo cuando los padres tienen muy arraigada esta idea, y cambiarles definitivamente va a ser un poco difícil, si no es que hasta en ocasiones imposible. Pero nada que una plática no pudiera solucionar o no pudieran llegar tal vez a un acuerdo para que se dividan estas tareas y todos puedan participar, o mínimo tu hermano y tú puedan participar en las labores del hogar. Entonces, definitivamente mi consejo es que le expreses tu sentir y que lo hagas con respeto y con tranquilidad, para que nadie salga enojado y al final salgas perdiendo en lugar de ganar. Y bien, otra de nuestras preguntas nos dice: ¿por qué mi papá me dice que no debo tomar alcohol, pero él toma todos los días? Pregunta un poco difícil de contestar, pero mi punto de vista es que pienso que los padres, todos los padres o en su mayoría, siempre van a buscar proteger a los hijos para que no hagan cosas que los puedan perjudicar o que los puedan dañar de alguna forma. Es el instinto que tienen los padres. Además, que sabemos que ningún padre tiene la fórmula exacta para ser el mejor papá o para ser la mejor mamá. Si tu papá, por ejemplo, toma demasiado y tú le llegas a cuestionar sobre la razón que lo lleva a beber tanto, tal vez ni siquiera tenga una respuesta, porque ni siquiera él sabe por qué toma tanto. Pero tú, como joven, deberías analizar por qué te molesta tanto que no te dejen tomar. Pienso que deberías escuchar sin discutir a tu papá, y pienso que deberías analizar, porque puedes reflexionar sobre si de verdad vale la pena que a tu edad estés muy preocupado por si te dejan beber alcohol, como si no hubiera algo mejor en lo que pudieras utilizar tu tiempo. Si hay algo que no te gusta de tu papá, pues no deberías repetirlo. Tú tienes la opción de elegir hacer algo mejor. No digo que el alcohol sea malo o que esté prohibido, para nada, pero el exceso te podría en algún momento perjudicar. No seas de los jóvenes que de repente dicen que el papá no tiene derecho a cuestionarles si ellos hacen lo mismo. Mejor piensa que nuestros padres nos dieron la vida para que podamos superar la suya y ser mejor que ellos, en este caso, ser mejor que él. No le reproches, mejor ayúdale con consejos a entender que el alcohol puede ser una enfermedad que tú estás dispuesto a ayudarle a superar. Recuerda que tú eres estudiante y que a lo mejor él no tuvo esa oportunidad, por lo tanto tú tienes las herramientas para ayudarle a él a cambiar su mentalidad y a poder dejar pues este vicio o esta enfermedad que es el alcoholismo. Así que pues ayúdalo en lugar de reprocharle,
y créeme que va a ser mejor no solo para él, sino para ti y para toda tu familia. Y damos paso a nuestro patrocinador. Regresamos. ¿Estás aburrido? ¿Ya no sabes qué hacer? ¿Sientes tristeza? ¿Melancolía? No te preocupes, te tengo una solución. Ponte a barrer. Hay tanta basura que tus penas te hará olvidar. Pide la tuya, que se están agotando. Tenemos en diferentes colores. Y para finalizar con este episodio de nuestro podcast Solo es mi punto de vista, pues voy a dar lectura a nuestra última pregunta que dice: ¿cómo quitarme los nervios al exponer un tema en clase? Pues pienso que aquí hay dos situaciones. La primera, deberías estudiar el tema que vas a exponer para que no tengas nervios, porque de repente los nervios nos dan porque no conocemos totalmente el tema del que vamos a hablar y por lo tanto pues nos da miedo que alguien nos vaya a preguntar algo que desconocemos. Entonces mi primer consejo es que te prepares para el tema del que vas a hablar. Y segundo, lo que deberías hacer es no suponer. ¿A qué me refiero con no suponer? Muchas veces nosotros imaginamos cosas que no necesariamente existen. Es ahí donde suponemos, ¿no? Supongo que alguien piensa esto, pero no es una realidad. Entonces el suponer nos ocasiona a los seres humanos en todos los ámbitos de nuestra vida problemas. Y cuando se trata de hablar en público también la suposición genera problemas para cuando estás hablando, porque de repente supones que la persona que te está viendo o la persona que te está escuchando está criticando tu exposición, está criticando el cómo te ves, está criticando el cómo te vistes, está criticando lo que dices o cómo lo dices. Y entonces el suponer que eso está ocurriendo a ti te genera nervio. Entonces, cuando tú te paras al frente para exponer algún tema, lo primero que estás haciendo es suponer que tus compañeros se pueden burlar de ti. Suponer que tus compañeros están criticando desde tus tenis, tu pantalón, tu chamarra, tu peinado, cómo te mueves, cómo hablas. Y entonces ese tipo de pensamientos es lo que genera en ti que reacciones con nervios. Entonces empiezas a sudar, empiezas a tener problemas de respiración, te empiezan a temblar las manos. Entonces considero que estos dos puntos deberías tomarlos siempre en cuenta: preparar el tema y concentrarte en el tema, no pensar en lo que los demás podrían estar pensando de ti, porque además sabemos que la suposición, como ya lo dije, no es una realidad, y como no es una realidad, puede ser que ni siquiera tus compañeros realmente estén criticando ni cómo te ves, ni qué vas a decir, ni cómo lo vas a decir. Tal vez ellos están igual de preocupados porque el maestro o la maestra al final de tu exposición no les vaya a preguntar algo, y entonces te estás poniendo nervioso o te estás poniendo nerviosa antes de tiempo, o te estás poniendo nerviosa y nervioso sin tener ninguna razón, porque nadie está pensando lo que tú supones que piensan. Entonces esos serían mis dos consejos, y créeme que para la próxima que tengas que exponer un tema, si tomas en cuenta estas dos cosas, tu exposición va a salir mejor y tú te vas a sentir más relajado o relajada cuando te toque hablar frente a un público. Y hemos llegado al final de este primer episodio del podcast Solo es mi punto de vista, donde traté de responder a las preguntas que nos hicieron estos jóvenes. Cada una de ellas es solo mi punto de vista. Como siempre, sé que el tuyo será el mejor.
Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, solo es mi punto de vista. Adiós.